En el extremo más austral del continente, donde el viento no descansa y la tierra parece resistirse a toda presencia humana, existió un ritual tan profundo y determinante que sostenía el orden completo de una sociedad. No era una ceremonia abierta, ni un espectáculo visible para todos. Era un secreto que definía quién era hombre, quién obedecía y quién gobernaba el mundo visible y el invisible. Ese ritual fue el Hain. Para el pueblo Selknam, habitantes de la gran isla al sur, la vida no se entendía como una simple sucesión de días. El mundo estaba poblado por fuerzas, espíritus y presencias que influían en cada decisión humana. El equilibrio entre esos mundos debía mantenerse, y el Hain era el instrumento más poderoso para hacerlo. Desde niños, los varones crecían escuchando historias sobre seres sobrenaturales que habitaban los bosques y las noches, espíritus temibles, capaces de castigar la desobediencia y la falta de respeto. Se decía que observaban desde la oscuridad, que podían aparecer en cualquier momento, cubiertos de pinturas y máscaras imposibles. Aquellas historias no eran simples relatos para infundir miedo, eran la base de una estructura social cuidadosamente construida. Las mujeres, por su parte, también creían en esos espíritus. Para ellas, los seres del Hain eran reales, poderosos y peligrosos. Su presencia justificaba normas, silencios y obediencias. Nadie dudaba de su existencia, porque el ritual estaba diseñado precisamente para que nadie pudiera hacerlo. El Hain no se realizaba en cualquier momento. Se activaba cuando la comunidad lo consideraba necesario, para iniciar a los jóvenes, reforzar el orden social o responder a tensiones internas. Podía durar meses, incluso más de un año. Durante ese tiempo, la vida cotidiana cambiaba por completo. El lugar del Hain se levantaba lejos de las miradas femeninas. Una gran choza ceremonial, construida con cuidado, se convertía en el centro del ritual. Nadie ajeno podía acercarse. El secreto era absoluto. Cualquier transgresión era castigada con dureza, porque no se trataba solo de una falta individual, sino de una amenaza al orden del mundo. Cuando el Hain comenzaba, los jóvenes eran separados de sus familias. Dejaban atrás la infancia sin saber realmente qué les esperaba. Para ellos, el miedo era real. Creían, como todos, que iban a enfrentar fuerzas sobrenaturales. El ritual estaba diseñado para quebrarlos primero, para despojarlos de toda seguridad. Los hombres adultos asumían entonces su rol más importante. Se pintaban el cuerpo con diseños geométricos, líneas blancas, rojas y negras que transformaban sus figuras humanas en algo irreconocible. Utilizaban máscaras altas, alargadas, a veces monstruosas. No representaban simples personajes, encarnaban a los espíritus mismos. Cada aparición estaba calculada. Los movimientos, los sonidos, los silencios. Nada era improvisado. El terror debía ser creíble, profundo, absoluto. Los jóvenes debían sentir que el mundo que conocían estaba siendo observado y juzgado por fuerzas superiores. Pero el Hain no era solo miedo, era enseñanza. A través del sufrimiento, del cansancio extremo y de la humillación, los iniciados aprendían disciplina, resistencia y obediencia. Se les explicaba cómo debía comportarse un hombre Selknam, cuáles eran sus deberes y responsabilidades dentro del grupo. La clave del Hain estaba en algo que solo los hombres adultos conocían. Los espíritus no eran reales, eran hombres. Hombres usando máscaras, pinturas y rituales heredados de generaciones anteriores. Ese conocimiento era el verdadero secreto, transmitido solo al final de la iniciación. Cuando el joven comprendía la verdad, su mundo cambiaba para siempre. Lo que antes era miedo se transformaba en responsabilidad. Desde ese momento, él también debía sostener el secreto. Nunca revelarlo. Nunca permitir que el orden se rompiera. Las mujeres jamás debían saberlo. Según la tradición Selknam, en un tiempo antiguo habían sido ellas quienes dominaban el ritual y oprimían a los hombres mediante el engaño. El Hain masculino existía como respuesta a ese pasado mítico, una inversión total del poder. Así, el ritual no solo iniciaba a hombres, sino que reforzaba una visión del mundo donde el control del conocimiento era la base de la autoridad. No gobernaba el más fuerte, sino quien conocía la verdad y sabía ocultarla. El Hain era, en esencia, una estructura política, espiritual y social disfrazada de ceremonia.
un sistema complejo que mantuvo cohesionada a una sociedad entera en uno de los territorios más extremos del planeta. En ese escenario de viento, frío y vastedad, el ritual no era un lujo cultural, era una necesidad. Sin él, el orden se desmoronaba. Sin él, el mundo perdía sentido, y mientras las hogueras ardían en la noche fueguina y las figuras pintadas emergían desde la oscuridad, el secreto seguía intacto, sostenido por el miedo, el silencio y la tradición. El Hain no era solo un rito de paso, era una prueba total, una experiencia diseñada para quebrar al joven y volver a levantar lo distinto. Quien entraba al Hain dejaba atrás la niñez para siempre. No había retorno. Lo que allí se aprendía no se explicaba con palabras, se grababa en la memoria a través del miedo, el dolor y la resistencia. Dentro de la choza ceremonial, el mundo cotidiano desaparecía. El tiempo se distorsionaba. El silencio se volvía pesado, interrumpido solo por cantos graves y golpes secos que parecían venir de la propia tierra. Los jóvenes eran aislados, privados de referencias, obligados a enfrentarse a la incertidumbre. El objetivo no era castigar, sino preparar. Las figuras espirituales comenzaban a manifestarse, apariciones altas, cubiertas de pintura corporal, con máscaras que ocultaban todo rastro humano. Para los iniciados, no eran hombres disfrazados, eran seres del otro mundo, espíritus antiguos, dueños del orden del universo, vigilantes del comportamiento humano. Cada uno tenía un nombre, una historia y un carácter definido. Estas entidades no hablaban con suavidad, se imponían con presencia, con gestos amplios, con movimientos bruscos. Algunos inspiraban terror, otros respeto profundo. El miedo era parte central del proceso, no como debilidad, sino como herramienta. Aprender a dominarlo era aprender a dominarse a uno mismo. Los jóvenes eran sometidos a pruebas físicas y mentales. Debían soportar el cansancio, el hambre, el frío del viento austral que se filtraba incluso en los refugios. Se les exigía atención constante. Un error, una reacción impulsiva, era corregida de inmediato. El mensaje era claro. Un Selknam adulto debía ser firme, observador y capaz de resistir. Los mayores controlaban cada detalle. Nada quedaba al azar. Cada aparición, cada sonido, cada silencio tenía un propósito. El Hain era una representación del orden social, una forma de transmitir el conocimiento sin necesidad de explicaciones largas. Allí se enseñaba quién mandaba, por qué mandaba y cómo debía mantenerse el equilibrio dentro del grupo. Uno de los aspectos más importantes del ritual era la transmisión de secretos. No secretos simples, sino verdades profundas sobre la vida, la muerte y la convivencia. Los jóvenes aprendían que el mundo no era un lugar amable, pero sí ordenado. Que el caos existía, pero podía ser contenido mediante la disciplina y el respeto a las normas ancestrales. El papel de los espíritus no era solo intimidar. Representaban fuerzas que debían ser comprendidas. Algunos castigaban la soberbia, otros la pereza, otros la desobediencia. Cada uno enseñaba una lección distinta. El joven que observaba con atención comenzaba a entender que detrás del terror había enseñanza. Mientras tanto, las mujeres permanecían al margen del ritual, convencidas de la realidad espiritual de lo que ocurría. Esta separación no era casual. Formaba parte del equilibrio social que el Hain reforzaba. El mundo se sostenía sobre acuerdos antiguos, y el ritual existía para que esos acuerdos no se rompieran. A medida que pasaban los días, el miedo inicial se transformaba en resistencia. Los jóvenes comenzaban a anticipar las pruebas, a controlar sus reacciones. El cuerpo se endurecía, la mente se volvía más atenta. El Hain estaba cumpliendo su función: forjar adultos capaces de sobrevivir en una tierra dura y sin concesiones. No todos soportaban el proceso con la misma fortaleza. Algunos quebraban, otros enfermaban, pero ninguno salía igual que había entrado. El ritual marcaba a todos, incluso a quienes no lograban completarlo plenamente. El aprendizaje era inevitable. En ese espacio cerrado, lejos del mundo exterior, los Selknam mantenían viva una estructura social compleja, transmitida durante generaciones sin escritura, sin templos permanentes, solo a través del rito y la memoria. El Hain era el corazón de ese sistema,
el lugar donde se renovaba el orden del mundo. Y mientras el viento barría la estepa y la noche caía sobre la isla, dentro del Jain se estaba forjando algo más que hombres adultos. Se estaba preservando una cultura entera, enfrentada desde siempre a un entorno hostil, y pronto, sin saberlo aún, a una amenaza mucho mayor. En el interior del Jain, nada era casual. Cada gesto, cada silencio y cada figura que emergía desde la choza ceremonial estaba pensado para provocar una impresión profunda. El miedo no era un accidente, era una herramienta. Los Selknam sabían que el temor ordena, disciplina y marca límites. Por eso, las apariciones de los espíritus no eran frecuentes ni previsibles. Surgían cuando menos se esperaba, rompiendo la rutina y recordando que fuerzas invisibles vigilaban a la comunidad. Los hombres que representaban a los espíritus se preparaban durante días. Pintaban sus cuerpos con líneas rectas, puntos y figuras geométricas que no buscaban belleza, sino impacto. El blanco, el negro y el rojo dominaban los diseños. En la penumbra del bosque fueguino, esos colores adquirían una intensidad inquietante. A la distancia, las figuras no parecían humanas. Caminaban erguidas, en silencio, moviéndose con lentitud calculada. Las máscaras eran simples en apariencia, pero aterradoras en efecto. Altas, alargadas, sin rasgos amables. No mostraban emociones reconocibles. Su función no era comunicar, sino imponer presencia. Cuando un espíritu aparecía, nadie debía cuestionarlo. Su palabra era ley. Sus castigos, inevitables. Las mujeres y los niños no iniciados debían creer en la realidad absoluta de estos seres. Esa creencia sostenía el equilibrio del mundo Selknam. El Jain no era solo una ceremonia masculina, era un mecanismo social que definía roles, jerarquías y obediencias. A través del ritual, se transmitía la idea de que el orden no era humano, sino impuesto por fuerzas superiores. Los jóvenes iniciados, en cambio, vivían una experiencia distinta. Para ellos, el Jain era un proceso de ruptura. Se los aislaba, se los sometía al cansancio, al hambre y al miedo. Eran expuestos a escenas diseñadas para poner a prueba su resistencia física y mental. El dolor no se evitaba. Formaba parte del aprendizaje. Sobrevivir al Jain significaba demostrar que se estaba listo para asumir responsabilidades adultas. Durante este proceso, los iniciados comenzaban a comprender que el ritual tenía capas ocultas. Lentamente, se les revelaba que los espíritus no eran seres sobrenaturales, sino hombres de la comunidad. Este descubrimiento no destruía el ritual. Al contrario, lo reforzaba. El joven entendía que el verdadero poder del Jain no estaba en lo sobrenatural, sino en el conocimiento y en el control del relato. Ese conocimiento debía guardarse con absoluto secreto. Revelarlo significaba romper el orden del mundo. La traición se castigaba con dureza. El silencio era una obligación sagrada. Así, cada generación de hombres heredaba no solo el rol de guerreros y cazadores, sino también el de guardianes del engaño ritual que sostenía a la sociedad. El Jain también servía para recordar una antigua advertencia. En los relatos transmitidos durante la ceremonia, se contaba que en un tiempo remoto, las mujeres habían dominado el ritual y sometido a los hombres mediante el uso de máscaras y apariciones falsas. Cuando los hombres descubrieron el engaño, se rebelaron y recuperaron el control. Desde entonces, el Jain funcionaba como un recordatorio constante de ese pasado. Una lección sobre poder, astucia y dominio. Esta dimensión mítica daba al ritual un carácter aún más profundo. No se trataba solo de iniciar jóvenes, sino de mantener viva una memoria colectiva cargada de tensión y advertencias. El Jain enseñaba que el orden social podía invertirse, que el poder nunca era eterno y que debía protegerse con disciplina y secreto. En el corazón del ritual, la frontera entre verdad y ficción se volvía difusa. Los espíritus no existían como entidades sobrenaturales, pero su efecto era real. Provocaban miedo, obediencia y respeto. En ese sentido, el Jain era una de las expresiones más sofisticadas del control social en los pueblos originarios del extremo sur. Mientras el ritual continuaba, el bosque fueguino se convertía en un escenario cargado de tensión. El viento, los sonidos lejanos y las sombras alargadas reforzaban la sensación de que algo más observaba. Para quienes no conocían el secreto,
El mundo parecía gobernado por fuerzas invisibles. Para quienes lo conocían, el peso del conocimiento era igualmente enorme. Así, el Jain avanzaba, noche tras noche, transformando a los jóvenes y reafirmando el poder de los hombres adultos. No era un espectáculo ni una ceremonia breve. Era una experiencia prolongada, agotadora y profundamente simbólica, que marcaba para siempre a quienes participaban en ella. Con el tiempo, el Jain comenzó a volverse cada vez más difícil de realizar. No porque hubiera perdido su sentido, sino porque el mundo que lo hacía posible estaba desapareciendo. Los territorios de caza se redujeron, las familias fueron dispersadas y la vida nómada, base de la sociedad Selknam, empezó a ser interrumpida de manera violenta. El ritual que exigía semanas de preparación, aislamiento y cooperación ya no encontraba las condiciones para repetirse con la misma plenitud. Los últimos Jain se realizaron en un contexto de amenaza constante, mientras dentro del recinto ritual los jóvenes se enfrentaban a los espíritus y aprendían las reglas del mundo adulto. Afuera avanzaba un orden ajeno que no comprendía ni respetaba esas prácticas. La ceremonia seguía cumpliéndose, pero ahora estaba rodeada por la incertidumbre. Cada Jain podía ser el último. La llegada definitiva de colonos, estancieros y fuerzas armadas alteró por completo la vida Selknam. El pueblo fue perseguido, desplazado y diezmado. Muchos hombres que habían pasado por el Jain murieron defendiendo su territorio. Otros fueron forzados a abandonar su forma de vida. Con ellos, el conocimiento del ritual comenzó a fragmentarse. El Jain no era algo que pudiera escribirse ni transmitirse fuera de la experiencia directa. Dependía de la memoria viva, del cuerpo, de la palabra dicha en el momento exacto. Cuando esa cadena se rompió, el ritual empezó a desvanecerse. Los espíritus ya no volvieron a caminar entre los campamentos. Las máscaras dejaron de usarse. El espacio ceremonial quedó en silencio. A comienzos del siglo XX, algunos observadores alcanzaron a registrar fragmentos del Jain. Vieron las pinturas corporales, escucharon relatos incompletos, describieron las máscaras. Pero lo que registraron fue apenas la sombra de algo mucho más profundo. El ritual ya no estaba vivo. Estaba siendo recordado desde la pérdida. Para los Selknam sobrevivientes, el Jain siguió existiendo como memoria. No como espectáculo ni como relato externo, sino como una marca interna. Era el recuerdo de una época en que el mundo tenía un orden claro, en que cada etapa de la vida estaba acompañada por un rito, y en que la comunidad entera participaba de la formación de sus miembros. El silencio que quedó tras el último Jain no fue solo la ausencia de una ceremonia. Fue la ausencia de un sistema completo de comprensión del mundo. Con su desaparición se perdió una manera de educar, de transmitir valores, de explicar el origen del poder y del miedo. Se perdió una de las expresiones rituales más complejas del extremo sur del continente. Hoy, cuando se habla del Jain, muchas veces se lo reduce a un ritual secreto o misterioso. Pero para los Selknam no era un secreto, sino una necesidad. No era un engaño, sino una herramienta social. No era teatro, sino vida. Comprender eso es fundamental para no vaciar su significado. El Jain demuestra que incluso en los territorios más australes existieron sistemas rituales de enorme sofisticación, que la organización social Selknam no era simple ni primitiva, sino profundamente elaborada, y que su desaparición no fue natural ni inevitable, sino consecuencia directa de la violencia y la imposición de otro mundo. Hablar del Jain hoy es enfrentarse a una historia interrumpida. Es recordar que hubo un tiempo en que los espíritus caminaban entre los hombres no como superstición, sino como lenguaje. Un lenguaje que enseñaba, ordenaba y protegía a la comunidad. Así termina la historia del Jain, no con un final ceremonial, sino con un silencio. Un silencio que todavía pesa en la tierra austral, donde alguna vez los Selknam reunieron a sus jóvenes para enseñarles, a través del rito, cómo sostener el mundo.